Hola, mi nombre es Sofía Rosales y en el módulo 3 les voy a hablar sobre los agonistas y los antagonistas. ¿Qué es un agonista? Un fármaco agonista es un compuesto que puede activar una vía fisiológica que conduce a un efecto, es decir, tiene la capacidad para estimular un receptor con cierta afinidad y provocar un cambio conformacional en el receptor que conduce a un efecto observable al poseer una capacidad denominada actividad intrínseca o eficacia. En el caso de que el tejido sea un músculo, el efecto podría ser de contracción o de relajación. Por ejemplo, histamina y acetilcolina son agonistas respectivamente en receptores H1 y M3, que provocan contracción en el intestino, mientras que la adrenalina es un agonista de receptor beta-2 que causa relajación. Los agonistas se clasifican en agonista completo, agonista parcial y agonista inverso, donde el agonista completo genera la máxima actividad intrínseca obtenible de este sistema, es decir, que es la respuesta más eficaz hacia un tejido. Generalmente son los neurotransmisores o sustancias endógenas tales como la adrenalina, noradrenalina e histamina. El agonista parcial tiene menos actividad intrínseca que el agonista completo, es decir, tiene una eficacia menor, mientras que el agonista inverso produce el efecto opuesto al del agonista. ¿Qué es un antagonista? El fármaco antagonista es un compuesto que presenta la misma afinidad al receptor del agonista, impidiendo la acción de éste. Son sustancias que carecen de la capacidad para provocar un cambio conformacional en el receptor, pero conservan la afinidad por el receptor del agonista. Por ejemplo, si administramos un colirio con atropina en un ojo, la pupila se dilata por bloqueo de los receptores de la acetilcolina secretada por las fibras parasimpáticas que normalmente contraen el músculo circular de la pupila. La atropina es un antagonista competitivo porque se opone a la acción agonística de la acetilcolina con afinidad por el mismo receptor y sin actividad intrínseca. Los antagonistas se clasifican en antagonismo químico, antagonismo competitivo, antagonismo no competitivo, antagonismo funcional y antagonismo físico. El antagonismo químico se produce por la interacción química con el agonista, que generalmente le provoca una pérdida de su efectividad. Por ejemplo, la protamina con carácter básico fuerte se combina con la heparina, un ácido fuerte, para formar una sal estable, tal que la actividad coagulante de la heparina se pierde. Esto se aprovecha para emplear a la protamina como un antídoto contra la excesiva acción de medicamentos anticoagulantes. El antagonismo competitivo. El antagonista compite con el agonista por los mismos receptores por los cuales ambos tienen afinidad. Mientras que en el antagonismo no competitivo, el antagonista interactúa con sus propios receptores, diferentes de los del agonista, y como consecuencia se produce un cambio en la relación concentración-efecto del agonista. El antagonista no competitivo se divide en metafinoide y metactoide, donde en metafinoide el agonista interactúa con sus propios receptores diferentes a los del agonista, y como consecuencia se produce un cambio en la relación concentración-efecto del agonista. En cambio, en los antagonistas metactoides, la interacción de los receptores del antagonista produce una interferencia en la capacidad de desarrollo de efecto del agonista. El antagonismo funcional se produce cuando los agonistas interactúan con dos sistemas receptores independientes, causando efectos contrarios y estos efectos son producidos en el mismo sistema efector. Antagonismo físico. Dos fármacos actúan sobre sistemas receptor-efector independientes y los efectos resultantes se contraponen. Entonces, podemos concluir que un fármaco agonista es un compuesto que tiene la capacidad para activar una vía fisiológica y producir un efecto, es decir, que tiene la capacidad para producir un estímulo sobre un receptor con cierta afinidad y con ello producir un cambio conformacional en el receptor, produciendo un efecto observable, ya que este presenta una capacidad denominada actividad intrínseca o eficacia. Entonces, un fármaco antagonista es aquel que tiene cierta afinidad sobre el receptor del agonista, por lo cual impide la acción de este. Es decir, que no va a realizar un cambio conformacional en el receptor, pero sí tienen cierta afinidad.
Para el estudio del módulo número 4 nos va a ayudar mi compañero.